En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Quiso el gran pontífice, el venerable Papa Pío XII, como los antiguos pontífices de los primeros siglos y aquellos misioneros apostólicos que llevaron el Evangelio a las naciones paganas, quiso el Papa instituir esta fiesta en honor a San José Artesano, esposo de la Virgen Santísima, Padre virginal del mismo Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y cuál fue la intención del Papa? Podemos preguntarnos. Pues ante la situación de un mundo que estaba inmerso en el neopaganismo y una realidad del trabajo que acompaña la existencia del hombre, el Papa quiso poner a Dios en el centro e iluminar desde la fe esta realidad cotidiana que forma parte de la vida del hombre sobre la tierra desde la misma creación, dándonos a todos un patrono, un intercesor y un modelo, un ejemplo a seguir, al glorioso patriarca San José. ¿Por qué se eligió esta fecha del 1 de mayo? El 1 de mayo bien es sabido que se había elegido a finales del siglo XIX como día de reivindicación de los derechos de los trabajadores, con una clara identidad política, con una clara mentalidad ideológica desde el comunismo y el socialismo, con la idea de la lucha de clases. Una reivindicación social de derechos y mejoras que tristemente estaba marcada por la lucha, así convocaba el canto de la Internacional, siendo en muchas ocasiones motivo de conflictos, enfrentamientos, delincuencia, desórdenes. Los mismos derechos reclamados, derechos legítimos, retribución justa del trabajo, una jornada de trabajo equilibrada, condiciones laborales saludables, etc., ante los patronos y empresarios, se veían desautorizadas por todo el desorden que estas manifestaciones traían. Es necesario recordar que no todos los medios son legítimos para alcanzar el fin deseado, aunque el fin sea bueno. Si los medios no son buenos, no podemos utilizarlo. Hay ciertos límites que hay que respetar si no queremos quebrantar el orden, la paz y la convivencia y concordia entre los hombres. Es lamentable ver cómo en nuestros días nuestra clase política, una nueva clase que se ha erigido en la sociedad moderna, en búsqueda de votos y de poder, siguen la política de la confrontación, de la crispación social, reinventan la historia, profanan sepulcros, mienten descaradamente e incluso llegan a poner su propio ego en el centro, olvidándose del bien común y del bien de los ciudadanos. El fin no justifica los medios, y esta norma universal ha de ser respetada si queremos convivir en paz y en orden. Pues bien, el Papa Pío XII, recogiendo el magisterio social de sus predecesores, particularmente aquello que expresa el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum y su santidad el Papa Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno, toma este día del trabajo y al margen de ideologías y de políticas, quiere ofrecernos una visión correcta del trabajo desde la verdad del Evangelio y de la fe, al mismo tiempo que quiere ofrecer al mundo del trabajo una espiritualidad basada en la práctica de las virtudes, queriendo reconciliar con ello esa lucha de clases propuesta por el comunismo, azuzada por la ideología que tanto mal ha hecho y sigue haciendo, y ha sido y sigue siendo fuente de tantos enfrentamientos. Es común a veces oír la acusación a la Iglesia de que está del lado de los ricos, de los patronos y en contra de los pobres. Y es mentira. La Iglesia siempre ha sido de los pobres. La Iglesia siempre ha sido para los pobres. La Iglesia siempre ha defendido y ha levantado su voz
para denunciar las injusticias y los abusos. Basta leer las encíclicas de estos papas, que al mismo tiempo que recuerdan los deberes y los derechos de los trabajadores, con la misma autoridad o quizás con más autoridad, le recuerdan a los patronos y empresarios sus deberes para con los trabajadores. Recordemos en la historia el lema de la orden benedictina, Ora et labora, que conformó toda la cristiandad, siglos y siglos de la historia de la civilización occidental, que marcó nuestra historia. Ora et labora, siendo los monasterios una fragua de santidad y de trabajo, de desarrollo de las artes humanas y de evangelización, de cultura y de vida virtuosa, ofreciendo a los pueblos y a las gentes sencillas, sin distinción, los medios para alcanzar la salvación y para desarrollar una vida con dignidad. Recordemos aquellos gremios medievales que agrupaban a los trabajadores bajo la protección de su santo patrono y eran realmente expresión de la solidaridad y de la caridad cristianas, prestándose mutua ayuda en el respeto a la iniciativa propia y a la propiedad privada. Y todo ello, mis queridos hermanos, se llevó a los nuevos continentes evangelizados, siendo fuente de progreso y de civilización. La Iglesia no es enemiga de los pobres, la Iglesia no está en contra de aquellos que son más humildes, aunque ahora se quieran extender leyendas negras y las mentiras se presenten como verdades y sean creídas con más favor por parte de la muchedumbre que la misma verdad. Pero hay que estudiar, hay que leer la historia y hay que conocer lo que ha pasado en la antigüedad. San Agustín, el doctor de Hipona, diferencia tres clases de trabajos. El primero es el trabajo de Dios, un trabajo de Dios que obra continuamente dentro de sí mismo y en el universo, por pura bondad, para comunicar y dar al ser a las criaturas, conservándolas por medio de su providencia. Un segundo trabajo, el trabajo de nuestro primer padre Adán en el paraíso, que trabajaba para ocupar su espíritu y ejercitar sus facultades. Y un tercer trabajo, el trabajo del hombre caído, de la descendencia de Adán, nosotros, el trabajo del hombre después del pecado original, sujeto y obligado a él como castigo y penitencia por el pecado. El trabajo de Dios manifiesta su inmenso poder. El de Adán señala su virtud y la sujeción del pecador a la ley del trabajo es estipendio y pago por el pecado. Dios en su trabajo manifiesta su honra y su gloria. Adán hallaba dulzura y placer. El hombre caído, nosotros pecadores, nos humillamos y mortificamos. El hombre ha de trabajar, porque así lo ha querido Dios nuestro Señor, antes de la caída y después de la caída. El cristiano ha de trabajar y ha de hacerlo por espíritu de penitencia. La ociosidad tan propia de nuestro tiempo es rebelarse al yugo de la justicia de Dios, poniendo en peligro la propia salvación, el perder el tiempo, el no hacer penitencia y el darse a la diversión que fácilmente lleva al pecado, pues como dice la Sagrada Escritura, la ociosidad enseña muchas maldades, la ociosidad es madre de todos los vicios. La Sagrada Escritura nos enseña que mientras el hombre cumple con su deber, no peca. Recordemos al pueblo de Israel. Cuando Moisés subió al monte para que Dios le entregase las tablas de la ley, el pueblo se dio a comer y a beber y después se pusieron a danzar. Terminaron idólatras, adorando a un becerro de oro. Recordemos al mismo rey David, mientras combatió y defendió su nación, no pecó.
en cuanto se dio a la vida relajada en el palacio, pecó y pecó gravemente contra Dios. Pensemos en el juez Sansón, a quien Dios le había dado toda esa fortaleza. En cuanto tuvo vida regalada y se dedicó a banquetear, perdió la fuerza y fue vencido. Los mismos santos en el desierto, aquellos que huyeron del mundo y en las ermitas y entre las rocas vivían, trabajaban también, porque sabían que mientras estuviesen ocupados no serían tentados. Dice Casiano que aquellos que trabajan solamente pueden ser tentados por el demonio. Aquellos que no trabajen, aquellos ociosos, son tentados por legiones de demonios. San Ambrosio, el gran obispo de Milán, lloraba ante la decadencia del Imperio Romano y de la misma Iglesia de su tiempo, y la aplicaba a la ociosidad con la que vivían. La malicia de la ociosidad, del no trabajar, de darse al descanso solamente, radica en que pervierte el orden natural querido y establecido por Dios, buscando el descanso por el descanso y faltando a la obligación del trabajo. La malicia de la ociosidad radica en que es una infidelidad a la providencia de Dios, que espera, que cuenta con cada uno de nosotros para gobernar el mundo. Trabajemos, mis queridos hermanos, trabajemos a imitación de nuestro Dios, artífice de cuanto existe y que con su providencia conserva todo cuanto existe. Trabajemos, mis queridos hermanos, pues el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiso ser tenido como hijo del artesano y con sus mismas manos ganó su sustento. Trabajemos, mis queridos hermanos, y hagámoslo a imitación del glorioso San José, modelo perfecto de trabajador, y con él, pidiendo su intercesión, trabajemos con espíritu de penitencia para expiar nuestros muchos pecados. Trabajemos con conciencia, poniendo el deber por encima de nuestros gustos, de nuestros caprichos, de nuestras inclinaciones, de nuestros deseos. Trabajemos y hagámoslo con reconocimiento y alegría, poniendo en práctica los talentos y dones que Dios nos ha regalado. Trabajemos con orden, con paz, con moderación, con paciencia, sin retroceder ante la pereza o ante las dificultades en el desempeño de nuestras obligaciones. Trabajemos, mis queridos hermanos, y trabajemos poniendo nuestra mirada en el día del juicio, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios y éste nos pregunte qué hemos hecho con los talentos que nos ha dado. Ante Él tendremos que responder por el tiempo perdido, por los talentos inutilizados, por el bien no realizado y por las vanas complacencias en el éxito logrado. Trabajemos, mis queridos hermanos, trabajemos como el glorioso San José, en la humildad de su taller, trabajando y ganando su sustento para Él, para su esposa santísima, la Virgen María, y para su Hijo divino, nuestro Señor Jesucristo. Trabajemos como San José, obremos siempre y sea nuestro lema, todo por Jesús y todo por María. Y en este día que comienza el mes de mayo, pidámosle a Nuestra Señora que interceda por todo el mundo del trabajo, por los trabajadores, por las familias, por aquellos que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, para que el orden, la concordia, la paz, el bienestar y el bien común sean los criterios que rijan nuestra sociedad y no los intereses egoístas de los que tienen más y no quieren compartir con aquellos que tienen menos. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.